Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 de Corintios, el capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va deteriorando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay algo que tenemos que entender, y el apóstol Pablo está hablándolo ahí, y es que él está comenzando esta parte de la segunda carta a los Corintios con algo especial, y es que Dios ha colocado tesoros en vasos de barro. Y hay dos preguntas que surgirían: ¿cuáles son los vasos de barro y cuál es el tesoro? Si usted va conmigo a Hechos capítulo 9, verso 15, está hablando cuando Pablo se convierte al Señor. Y el Señor trata con un hombre llamado Ananías. Dios lo envía a tratar con Pablo. Pero Ananías tiene temor porque Pablo había sido muy cruel con los cristianos. Y cuando él le habla al Señor y dice: no, has hecho muchas cosas malas, este Señor es muy peligroso, si me estás mandando a hablar con Pablo. La respuesta del Señor es especial porque dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Y haciendo alusión a esto, viéndolo de esta manera, es que el instrumento o el vaso que el Señor tiene somos nosotros. Si usted va a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 21, el Señor también a través del apóstol Pablo está hablando que era un instrumento para la honra de Dios. Entonces, hoy nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Recuerde algo: instrumentos en las manos de Dios. El valor no está en nosotros, el valor está en el Señor. ¿Por qué? Porque la vasija de barro es de barro. Porque hoy no usamos vasijas de barro para cocinar. En ese entonces se utilizaba mucho, era más económica. Y si una vasija de barro se toteaba o se dañaba, ¿qué hacían? Pues compraban otra porque era muy fácil hacerla, era muy económica hacerla. Es una vasija de barro. Y Dios a nosotros nos pone en esa posición. No es que a Dios no le interesemos, porque para Dios somos gran tesoro. El Señor Jesús dio su vida por toda la humanidad. Pero realmente el valor que hoy Dios nos ha colocado no es un valor del individuo como tal, sino el valor agregado. Y el valor agregado es el tesoro que el Señor colocó en estos vasos de barro. ¿Cuál es ese tesoro que Dios ha colocado en nosotros? En el capítulo 4, en el verso 6 de 2 de Corintios, nos dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces está hablando que es el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, el tesoro que Dios ha colocado hacia nosotros. Ahora, Dios va a utilizar vasos
Y los vasos que Dios va a utilizar son vasos, 1, que estén limpios, 2, que sean vasos disponibles para que a través de esos vasos el Señor actúe. Esos vasos somos nosotros, que debemos de estar para Dios dispuestos y limpios para que Él haga su obra. Si está uno en su casa y le traen un vaso de agua, pero cuando uno mira, al menos en esa sencilla posición, no dice, no, tráigame en un vasito lavado, por favor, laven mejor los vasos. En el caso de la Escritura, Dios va a usar. Nosotros, al ser vasos en las manos de Dios, tenemos que estar limpios para que al transmitir el mensaje de Dios, el mensaje llegue tal cual. El mensaje llegue con el propósito por el cual Dios nos lo está dando. No haya interrupciones. Lastimosamente a veces nosotros tenemos cosas personales y al dar el mensaje podemos contaminar el mensaje que el Señor quiere dar. O lastimosamente damos lo que nos parece que debemos dar cuando la necesidad de la persona, en el caso de los que ministramos la palabra, el pueblo es otra y lastimosamente no van a ver los resultados. Entonces Dios necesita que nosotros seamos esos vasos. Entonces Pablo está hablando del glorioso mensaje, de algo que no nos pertenece a nosotros, pero también habla de la bajeza de nosotros, del cuerpo nuestro. Bien, entonces ahí donde nosotros estamos observando que va a estar como desde el capítulo 4, del verso 10 al 5:10, está hablando acerca de la necesidad de que nosotros a través de este cuerpo estemos hablando a la humanidad y nosotros mismos estemos entendiendo lo que quiere Dios darnos en lo que Pablo habla en la segunda carta de los Corintios, que es el nuevo pacto. Hay dos cosas que Pablo nos va a mostrar en estos versos acerca de lo que es nuestro cuerpo para con Dios. 1, que nosotros somos vasos de barro, frágiles, somos temporales. Ninguno de nosotros es eterno. Y hay un peligro muy grande cuando nos predicamos a nosotros mismos, porque nosotros somos solo vasos. ¿Qué puede hacer Dios con nosotros? Si a nosotros nos da hoy una enfermedad, cualquiera que sea, hasta nos podría matar. Deje de respirar unos minutos y moriría. El eterno es Dios, el valioso es Dios. Por eso no nos predicamos a nosotros mismos. Por eso lo predicamos a Él, porque nosotros no somos nada. Y cuando se habla del futuro, de lo que el Señor está hablando, que es un mensaje grande, que es un mensaje inmortal, está hablando de lo importante que es el mensaje de la palabra de Dios que va hacia la eternidad. Por allá en el capítulo 15 de 1 Corintios, refiriéndose a algo similar a lo que estamos viendo, versículos 50 al 54, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la incorrupción heredará la incorrupción. Hoy nosotros somos, aunque estamos en un cuerpo físico, no pertenecemos a este mundo. Cuando mi papá se convirtió, una vez llegó a mi mamá y le decía, es que nosotros no somos de este mundo. Entonces mi mamá, como no era creyente en esa época, él decía, no, pues entonces ustedes andan por los aires, andan en alfombras voladoras, ustedes son de otra dimensión, ustedes no están en el mundo. Pero a lo que se refería mi padre es que nosotros ya caminamos en pos de la eternidad. Las cosas materiales pasan a un segundo plano. Aún la parte física de nosotros, que es material, que esto va a fenecer y a morir, y a medida que pasan los años se va envejeciendo, se va deteriorando, no es el que tiene el gran valor. El valor entonces está en el Señor. Amén. El versículo 51 en 1 Corintios 15, para entender el pensamiento de Pablo en esta segunda carta de Corintios, el contexto, dice, he aquí os digo un misterio, no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. Recuerde, algunos, si el Señor viniese hoy, seríamos transformados, porque seríamos arrebatados. Algunos mueren, y los que mueren, se desprenderá el alma y el cuerpo. En el arrebatamiento no va a haber eso. En el arrebatamiento el cuerpo va a ser transformado. Entonces dice que seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, o sea este cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y lo que nos quiere hablar el Señor a través del apóstol es,
Ojo, que es que a veces nosotros nos dedicamos más a las cosas materiales, más a la salud del cuerpo y menos a la salud del alma. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos mal alimentados? Todo el que tiene sobrepeso está mal alimentado. Y le digo, la mayoría de los que estamos acá estamos mal alimentados. Porque estamos consumiendo más de lo que el cuerpo necesita, entonces hay acumulación. ¿De qué? De grasas. Y esa acumulación de grasas va a empezar a hacer que funcione mal todo el metabolismo humano. Entonces de ahí se van a presentar enfermedades como diabetes. También el sobrepeso va a permitir que el peso en las piernas tenga dificultad. Entonces las articulaciones van a empezar a sufrir porque tenemos un peso de más. Entonces mire, la mayoría mal alimentados. Y los flacos no digan que están bien alimentados porque posiblemente puede ser el otro extremo, ¿cierto? Unos por demasiado consumo de y otros. Entonces, si hoy fuéramos a mirar el cuerpo espiritual, ¿cómo estaremos algunos de los que estamos acá? Raquíticos, flacos, mal. Porque esa es la otra posición, ¿cierto? Verlo de la manera que como nos está queriendo enfocar esta parte de la escritura. Entonces dice el versículo 54 para terminar en esta parte: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirán las palabras que están escritas en las escrituras, que dice: sórbida es la muerte en victoria. Ojalá de nosotros se pueda decir en algún momento: sórbida fue la muerte, pero en victoria. La escritura también compara esta parte física, dice que esta es nuestra morada terrestre. Este es el tabernáculo. Dice que esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos humanas, en el reino de los cielos. Hoy nosotros, que estamos entregados al Señor, que nuestras vidas en las manos del Señor son especiales, pero lo que está haciendo Dios no es lo eterno. Yo a veces siento dolor cuando veo que personas que están adquiriendo en la tierra posibilidades económicas buscan siempre la mejoría económica. Pero lo más tremendo es que cuando muchas personas hacen un par en su vida, sus relaciones están tan dañadas que a lo mejor no estaba ni su esposo, ni su esposa o sus hijos al lado, por la falta de relaciones. Porque hubo mucha consagración al trabajo, a cosas que hacemos, y no nos damos cuenta que nuestros hijos, que es supuestamente para lo que trabajamos, lo que valoramos, uno, posiblemente los estamos perdiendo. Las bases de la fe que quisiéramos haberles transmitido, ya pasó el tiempo para hacerlo. Y lo otro es que al pasar el tiempo, los únicos que seguimos los caminos del Señor somos nosotros, y los hijos, en ese descuido de nosotros, los podríamos haber perdido. Es importante entender esto, que nuestra vida tiene un propósito en Dios. Somos vasos en las manos de Dios. Somos vasos que tenemos un tesoro, y ese tesoro hay que conservarlo. Del capítulo 4, verso 7 en adelante, yo voy a tocar el versículo 7, dice que este tesoro está en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios esté en nosotros. Los creyentes tenemos un privilegio que otros no tienen, de tener un tesoro. ¿Qué valor le damos al tesoro? ¿Sabe que el Señor a nosotros nos ha dado grandes bendiciones? Pero es factible que no sepamos. Hay una ilustración, tal vez la han escuchado alguna vez, y es la de un hombre que se ganó un viaje en uno de esos cruceros. Y él todo feliz dijo: ¡ay, qué alegría! Voy para el crucero. Y cuando llega a la casa, la esposita le dice: ah, ¿se gana el crucero? Sí. Y nos vamos los dos, ¡qué bueno! Y ya pensó en qué implica irnos en un crucero. Pues irnos. No, un crucero es una ciudad grandísima. Y en el crucero vamos a estar, pero la pregunta es: ¿con qué vamos a comprar la comida en los restaurantes? No tengo etiquete acá. Y aquí dice que, ay, que me gané el crucero. Lo primero es, lo segundo, ¿con qué ropa nos vamos a ir si allá va gente rica? Ah, no, pues yo llamo a mi primo Julano, consigamos prestado. Consiguieron la ropa prestada. Cuando iban ya para el crucero, llevaban al mercado. Pero lo que llevaron fue para allá en el crucero pan. Entonces llevaban panes, le echaban mermeladas. Y entonces cada que el almuerzo se metían al camarote y disfrutando en el crucero y andando, pero se escondían y se perdían. Como a los 3 o 4 días terminaron en enfermería. Se desmayaron, encontraron deshidratación, estaban mal alimentados y en un barco. El capitán viene y les visita: hola, ¿cómo están? ¿Ustedes son los que se ganaron el premio? Sí.
Ay, yo les voy a decir una cosa, ustedes ¿por qué no están comiendo? No, es que nosotros ganamos el premio, pero ¿qué? Imagínense, la comida es muy cara y eso, y nosotros pues no somos ricos, no lo ganamos. Y él dijo, ¿usted tiene el tiquete? Sí, señor, ¿cómo no? Aquí está. Entonces usted ahí tiene el tiquete y decía, sí, fulano de tal, fulana de tal, tal. Y usted leyó estas letricas chiquiticas que hay ahí. No, eso está muy chiquito, hay que leerlo con lupa. Pues debieron haber conseguido. ¿Y por qué la lupa? Porque dice que ustedes tienen el privilegio de usar todo lo que hay en el crucero. Pueden disfrutar de todo lo que hay en el crucero. Todo es absolutamente gratis para ustedes. 2 días más de recuperación y no les quedaban sino unos poquitos días. Aprovecharon el final del crucero después de pasar momentos difíciles, de una gran vergüenza y toda esta situación por ignorar los privilegios que tenían del premio que habían obtenido. ¿Sabe que nosotros tenemos un premio en las manos del Señor? Que esta escritura es la que ha dicho de qué cosas nosotros tenemos grandes privilegios, pero a veces nosotros tenemos tantos asuntos, tantas cosas que hacer, que le ponemos poca atención a conocer esos privilegios que Dios nos ha dado. Y aunque nosotros somos frágiles, y aunque delante de la gloria del Señor es pequeño lo que nosotros tenemos, lo que Dios ha tenido para nosotros es algo grande, porque la escritura del apóstol lo está escribiendo como la excelencia del poder que es de Dios y no de nosotros. Usted y yo no necesitamos hacer nada para adquirir las cosas de Dios. Es más, un creyente no necesita ni ayunar, ni vigilar, ni orar para obtener la salvación. Eso lo hizo Dios. Cuando yo ya soy salvo, oro, ayuno y todo para conservar lo que Dios me ha dado, pero no para obtenerlo. Ya se me hace una necesidad el hacerlo. Pero como muchos no entienden, no reciben la salvación de Dios y mucho menos después van a disfrutar lo que Dios nos ha dado, que es conservar esto que Dios ha colocado en nuestras manos. El versículo 8 y 9 del capítulo 4 que estamos estudiando dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Aquí me gusta esto. Cuando entendemos lo que Dios nos ha dado, cuando tenemos el tiquete y estamos leyendo la letra chiquita, entendemos que el diablo nos persigue. Entendemos que en el mundo tenemos situaciones terribles. Y como lo acaba de decir el texto bíblico, vienen las tribulaciones, pero hay descanso en Dios. Entonces dice, no nos angustiamos. Sí, es normal que como humanos vengan situaciones que nos quieran angustiar. Pero la escritura está hablando de esto. Dice, en apuros. Ay, Dios mío, tal cota, tal situación, económicamente tales responsabilidades, situaciones que nos rodean. Pero entonces dice, a pesar de los apuros, no nos desesperamos. La Biblia dice que toda mi ansiedad la debo de echar en el Señor. Dice, perseguidos, pero a pesar de las persecuciones, Dios no nos ha abandonado. Entonces, perseguidos, mas no desamparados. En momentos nos caemos, nos derriban, pero dice, derribados, mas no destruidos. Es más, está hablando de esa garantía que nosotros, a pesar de las circunstancias, tenemos para con Dios. Aquí hay algo que nos está hablando la escritura y que es difícil. Y una de esas cosas es que el enemigo nos presiona. Job disfrutó de riquezas, de hijos, de familia. La esposa era un poquito difícil. Un poquito no, era lo difícil de la vida de Job. Lo único malo que Job tenía era la esposa, decía alguien. De pronto era lo que le hacía falta para que se diera cuenta que Dios está ahí. Si el Señor no coloca el problemita al lado, creemos que estamos sobrados. Por eso, por muchas cosas que un cristiano tenga sobradas, siempre va a haber algo que le recuerde a uno la necesidad de Dios. Entonces, en medio de eso, hay una presión que viene. Esa presión, por ejemplo, a Job fue dura porque él tuvo momentos difíciles. Pero gracias a esas presiones, él pudo entender a Dios y entender los propósitos de Dios. El otro contraste habla del momento de ser ¿qué? Como acorralados, sin tal vez apoyo, no saber cómo salir, tener momentos sin los recursos, sin la previsión. Pero hay algo especial, porque aunque eso llegue, el texto nos está diciendo, Dios dará la salida. Nosotros, en ese concepto que Pablo da ahí, somos perseguidos en momentos como a veces los animales son perseguidos y acosados por el enemigo. Pero escuche, Satanás no nos puede tocar. Al animal el cazador lo persigue y lo daña.
Satanás llega hasta nuestra vida, colocando el caso de Job, hasta donde Dios permita que venga la situación, y todo lo permite Dios con un propósito. Y en muchas ocasiones crecemos en la fe. Cuando habla de derribado, utiliza un término griego que tenía que ver más como la lucha, que ellos tenían cuerpo a cuerpo, hoy le llamaríamos lucha libre y esto. Y dice que aunque nos derriban, la lucha libre lo más duro es cuando una persona es derribada por otro, casi no es capaz de voltearse, ya lo dominó. Pero la escritura dice que aunque nos caemos en esa lucha cuerpo a cuerpo, la victoria Dios nos la da. Y el verso 10 y 11 dice que nosotros llevamos en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque es real. Hablaba hace 8 días que la gente iba a un partido de fútbol y salía y decía ganamos. Y uno dice, pues esta gente que ganamos. ¿Usted se acuerda cuando uno iba a fútbol que eran 22 señores detrás de un balón? Y la meta era que 11 de ellos metieran el balón a la malla. Ya ellos sabemos cómo es el fútbol. Pero entonces la gente es... Y salen del estadio unos gordos barrigones que ganamos. Entonces la respuesta de uno es, yo no lo vi a usted en calzoncillos detrás del balón. Pero él compra la camiseta, paga la boleta, sufre el equipo, en la calle hasta pelea por el... Vean, la gente en su locura. Pero ellos dicen, ganamos. ¿Por qué? Porque son parte, entre comillas, del equipo. Son los que patrocinan económicamente el equipo con sus boletas y sus camisetas y qué sabe qué otras cosas en el mundo. Pues el ejemplo que Pablo está colocando es algo así. ¿Por qué? Porque el que fue a la cruz del Calvario es Jesús. El que venció en la cruz es Jesús. Pero aquí la escritura está diciendo, pero nosotros estamos en el equipo del Señor en ese sentido. Y la victoria no solamente es de Dios, la victoria la compartió con nosotros, y por eso dice que llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que esa vida de Jesús resucitado se manifieste en nosotros. No en vano nosotros dentro de la fe nos bautizamos. Nosotros al bautizarnos es una señal de que al sumergirnos en el agua morimos a lo que nosotros éramos, y al salir, salimos a una nueva vida. El bautismo no significa que si yo estoy en pecado y me bautizo, ya no soy pecador, no. Significa que Dios me lavó, me redimió, y estoy diciéndole públicamente que he muerto, y que la vida de Jesús, al haber resucitado, al haberse levantado de la muerte, Él me la ha dado y me la comparte. Y ahí es donde este texto de 2 Corintios 4:10 toma efecto. El verso 11 dice que nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste, y vuelve a hablarlo en esta parte externa que es nuestro cuerpo mortal. No es lo más importante, pero hay que cuidarlo. Es más, el cuerpo nuestro tiene que ser cuidado. Usted y yo tenemos que mantener nuestro cuerpo saludable. Algunos nos preocupamos por una buena alimentación después de que tenemos una enfermedad encima. Lástima. No, y algunos ni con la enfermedad, porque se hacen matar de la enfermedad por no ser responsables en el cuidado que ya sí tiene que haber con más delicadeza. En Gálatas 2:20 habla un poquito de este morir, ¿no? Porque dice el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que hoy, ahora, vivo en la carne, los sufrimientos, las situaciones, las luchas que tenemos permanentemente, dice, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si logramos como creyentes entender esta posición bíblica, la victoria en nosotros sería una realidad permanente. Las situaciones de la vida pasarían de una manera muy fácil. Y aún voy a retocar estos versículos bíblicos, el 10, el 11 y el 12, para mirar que cada versículo nos va a dar la mitad del versículo, una sola verdad, y la segunda parte es la que complementa el versículo. Veamos la primera, que sería el versículo 10 de la primera parte. Llevamos en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. O sea que está hablando ahí una parte que es esencial, y es que participamos de la muerte de Jesús. Pero mire lo que ya es la segunda parte nos dice, que es para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Cuando yo estoy viviendo esa parte de Jesús, se va a manifestar la vida. Si yo no veo la muerte de Jesús en mi vida, en mi cuerpo, tampoco veré la vida de Jesús. Porque Dios permite las luchas y las dificultades que llegan. Porque si no lo hacemos, la fe no es práctica.
A mí me parece que la pedagogía de Jesús es especial. ¿Qué es la pedagogía? La forma de enseñar. Y hay alguna dificultad a veces de entender. Entonces, ¿qué se hace en la pedagogía? Yo no sé si usted recuerda a los maestros antiguos que las enseñanzas le llaman enseñanzas magistrales. Que era el maestro hablando 2 horas, coja lo que pueda, vaya a las tareas y vuelva. Hoy en día la pedagogía va acompañada con la didáctica, que es a través de, por ejemplo, a los niños, más que hablarles, la enseñanza puede ser una pildorita, pero la parte de aplicación de la enseñanza puede ser de los 45 minutos, 10 minutos la enseñanza y 45 jugando, reforzando y trabajando esa parte. El ser humano vive así. Entonces nosotros venimos a la iglesia y el Señor nos habla y hay un mensaje de 45 minutos, 1 hora, recibimos el mensaje, pero cuando salimos viene lo bueno, que es la parte práctica, que es lo que a veces no entiende. ¿Por qué, Señor? Entonces le dice, yo le voy a decir por qué. Y salimos del culto y decimos, Señor, pero no entendí muy bien. Tranquilo que de aquí al domingo le voy a dar la parte práctica de lo que te acabo de enseñar. Entonces cuando uno está viendo eso dice, ay, con razón el pastor decía. No es el pastor, es Dios que utilizó al pastor en esta enseñanza. Mírelo también en el versículo 11 que dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Hermano, la vida de Jesús hará que nosotros en la vida espiritual muramos en esta parte física, porque fuimos entregados de esa manera. Pero mire que dice, para que también, si estamos entregados a la muerte, la vida de Jesús se manifieste en este cuerpo mortal. Que mientras vivamos acá tenemos que ser formados. El verso 12 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y a medida que nosotros en el servicio a Dios morimos, otros que están recibiendo ese mensaje a través de nuestra vida viven. Y es una ilustración bonita. Una mujer creyente predica y te hablaba, el Señor obra, el Señor te puede ayudar en tu vida espiritual, el Señor te puede sanar. Y la mujer se enfermó de cáncer y ella decía, no, yo sé que Dios me va a sanar. Y ella oraba, Señor, sáname del cáncer, y no. Entonces fue al médico y el médico dijo, te tenemos que intervenir, te tenemos que operar. Y después viene todo el proceso de, pero tienes cáncer. No, yo sé que Dios me sanó. Y ella orando y el Señor dijo, tranquila hija, esta enfermedad no es para muerte sino para vida. Y ella decía, no doctor, yo estoy... Por segunda ocasión, el médico ya programando su operación, todo el proceso, los exámenes y todo. Ella le dijo, doctor, ¿por qué no me vuelve a hacer el examen? Porque yo sé que Dios me sanó. Yo sé que estoy sana. Entonces este señor volvió nuevamente a mandarle los exámenes y salieron igual mal. Entonces le dijo, no, qué pena. Tú puedes creer, el médico, él se declaraba que no creía en Dios, Mateo. Entonces él dijo, yo respeto que creas lo que creas, pero eso es algo de tu mente. Tú eres Dios, cada uno de nosotros somos Dios. Y tenemos poder decisivo y el día que morimos, pues se nos morimos y ya y murió el Dios que hay en nosotros. Entonces ella decía, no, usted tiene que arrepentirse. El Señor no le hacía caso. Y ella oraba al Señor y decía, Señor, ¿por qué me das paz diciendo que estoy sana, pero sigo enferma? Y el día que la entraron al quirófano, la durmieron. Y cuando ella sale del quirófano, claro, ella sale con dolor porque ella la abrieron. Cuando ella vuelve en sí, encuentra que el médico viene, se arrodilla junto a la cama de ella y empieza a llorar y empieza a decir, yo creo en Dios, porque ella le testificó mucho de Dios y de cómo Dios actuaba. Y ella preguntó, ¿qué pasó? Y él dijo, cuando te destapé, no tenías absolutamente, en las radiografías salió, en las pruebas todo salió, pero cuando te miramos, no tienes absolutamente nada. No entiendo. Lo único que me llega a la mente son tus palabras cuando decías, Dios lo puede hacer, Dios puede obrar. Y este hombre, a medida que pasaban los días y le volvieron a hacer examen y todo, no había ni rastros de nada. ¿Pero qué fue lo que pasó? Y ella le dijo, doctor, ¿sabe por qué Dios me dio cáncer? ¿Por qué? Esto que yo tengo aquí, esta chamba que yo tengo aquí, es que Dios me dio un hijo y ese hijo que me dio es usted es mi hijo. Porque él creyó en el Señor y empezó, y él lloraba contando la historia, él decía, sí, yo soy hijo. Y ella decía, a Dios no le interesa que me hayan abierto el estómago, para salvar un alma que me abran lo que me tengan que abrir. Estaba muerta en esto, para la vida que generó Dios a través de ella. Dios a través de nuestra vida, así este cuerpo se nos va desgastando, pero si entendemos la vida de Jesús, transmitimos la vida de Él a otros individuos. Es la obra que Dios quiere hacer. Esto no interesa, hermano, esto material no interesa, aunque hay que cuidar en un sentido esta parte, pero hermano,
esto acaba. Nosotros no somos de esta tierra. Por eso las cosas de esta tierra no pueden tener tanto valor como la vida espiritual. Hay una perspectiva futura que ahí mismo nos da. El versículo 13 dice, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Y mire lo que dice, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y sigue diciendo, ¿no? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos moriremos. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mano, nosotros estamos muertos para las cosas del mundo. Vean, ahora viene diciembre. ¿Cuántos 11 vecinos habrán? O sea, ¿cuánta gente usted en diciembre ya no lo va a volver en el culto? Hasta enero. Y en enero van a entrar por esa puerta como la canción aquella, no, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Porque, ay no, ¿cómo así diciembre y sin acabar, azotar baldosas? Ay no, diciembre y sin rumba, diciembre, porque no entendieron. ¿Cuántos creyentes se van a perder privilegios de estar en la casa de Dios porque ese día la familia los invitó a comerse en un hierbito? Como si uno no tuviera para comprar una libra de carne. Ay no, pero es que, ay no, la familia. Y es factible que usted estando con su familia, ellos enrumbados en sus cosas y usted incómodo. Tal vez pensándome, la gente de la iglesia de pronto alabando al Señor, bendiciéndole y yo aquí perdiendo el tiempo. A los más nuevos, tal vez eso les suena raro. A los viejos, que tal vez alguna vez lo hicimos, que fuimos a un lugar de esos y que nos sentimos, hermano, más desestabilizados, más incómodos que un piojo en una peluca, estaríamos, pero hermano, es real. Esas cosas no tienen valor. El valor de esas cosas es pasajero. El valor que hay en nosotros hoy es grandísimo porque es tener al Señor. Y dice 4:16, por tanto no desmayamos antes de que nuestro hombre interior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, y estamos hablando de la vida en este mundo, cierto, momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente eterno del peso de la gloria, o sea, de Dios. Por eso en medio de las tribulaciones nos gozamos. En las dificultades nos gozamos, porque vemos la gloria de Dios hacia nosotros. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, que ese es el peligro, la gente ve así. Moisés caminaba como viendo el invisible, tantas cosas, tantas dificultades, el pelo volvía atrás, murmuraban situaciones, pero dice la Biblia que él miraba como viendo al invisible, o sea, la mirada estaba allá. Y dice que no vemos las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, en nosotros hay un corazón de eternidad. Nosotros tenemos una fe. Y esa fe que tenemos no tiene que ver con nuestro cuerpo hoy, sino con un cuerpo que va a ser resucitado, con una vida eterna. El verso 16 al 18 nos mostró ahí que nosotros tenemos una mirada en lo eterno, no en lo que es pasajero. La segunda parte, que va a hablar acerca de ese cuerpo nuestro futuro y de esas recompensas que vienen, que ya desde el versículo 1 se va hasta el verso 10 del capítulo 5, si me permiten lo voy a leer por un instante. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, que es eterna en los cielos. Aquí está mostrando algo. Me gusta como él comienza diciendo, no, sabemos. O sea, no es algo que vamos a mirar a ver si de pronto, no. Hay algo contundente que es real y que lo decimos con esa seguridad. Me gusta mucho cómo empieza la Biblia. La Biblia no empieza diciendo en el principio, a lo mejor, quién sabe. Usted hoy ve acerca de cómo fue creada la tierra, cómo fueron hechos los cielos y la tierra, y siempre nos van a decir hipotéticamente, es una hipótesis, o sea, hipotéticamente indica, hipótesis es que tal vez fue así, sobre el Big Bang, sobre tantas cosas que posiblemente la tierra comenzó desde ahí. Pero la Biblia no dice hipotéticamente, la Biblia dice en el principio Dios. Entonces ya empieza a hablar de cómo Dios crea y es una cosa que no es hipotética, es una realidad.
Y cuando Pablo está hablando acá, y lo habla de esta manera, ¿cierto? Sin duda, sabemos, y está hablando de esto, que tiene que morir. Me gusta mucho una canción vieja, una balada, cuando se convirtieron Richie Ray y Bobby Cruz, y ellos cantaban, hay que morir para vivir. Y recordando a Pablo, ellos decían, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. He visto personas que me ha tocado visitarlas en sus últimos instancias en un hospital, y cuando la persona tiene seguridad en Jesús, a pesar del sufrimiento, ahí, en ese lecho de muerte, la persona tiene confianza en lo eterno. Yo no sé si usted ha escuchado un himno que dice que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar, que hay en tu presencia, que hay aquí en la tierra, no hay aquí en la tierra con qué comparar. No te puedo tocar, no te puedo mirar, no ha llegado el momento. Y a veces en mi afán sé que tú ya no estás, pero luego te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Se llama Inexplicable. ¿Saben que esa canción la compuso un enfermo terminal de cáncer? Y el pastor que lo visitaba era músico. Al principio llegó con muchos tormentos y él sufría, pero cuando el pastor le fue ministrando la palabra, él compuso esta canción y él decía que hay momentos que él no soportaba más. Pero en esos momentos de luchas y pruebas y situaciones sentía la presencia de Dios y había calma. Y dice, y mis duras pruebas conviertes en calma que hay en tu interior, que al manifestarte tengo que temblar. Es que soy tan pequeño que al mirar se siente que voy a desmayar. Es que a tu presencia no hay aquí en la tierra con qué comparar. Dice, no te puedo tocar, no te puedo mirar, no ha llegado el momento. Y en su dolor, porque era un dolor de cáncer, y a veces en mi afán siento que tú ya no estás, pero llega el momento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Tal vez estos días han sido difíciles para usted. Tal vez hay situaciones que han llegado a su vida fuertes. Pero cuando estamos aquí, en medio de la presencia de Dios, cuando esa presencia se hace una realidad en nosotros y la presencia se manifiesta, hay un gozo. Lo de afuera muere, como si no existiera. No, ahora que salgas de este lugar, a lo mejor la situación estará, pero esa situación no te puede afectar. Y él decía, a veces siento que no estás, pero después en tu presencia yo te siento. Hay momentos donde en Dios creemos que nos ha abandonado. No nos ha abandonado. En la lucha anda con nosotros. Hay un poema por ahí de un creyente que en una noche tuvo una visión y se despertó frustrado porque él veía en medio de que caminaba junto al mar. Se llama Huellas, la conocemos. Y esta persona dice que caminaba junto al mar y veía como que los cielos se oscurecían y eso venía como una tormenta. Pero él caminaba y veía las huellas de él y al lado veía otras huellas que eran las huellas del maestro. Venían juntos los dos. Pero en el sueño vio que llegó la tormenta y las otras huellas desaparecieron. Y él dice que él caminaba y no veía sino las huellas. Y entonces se levantó aburrido, triste, y le decía, Señor, eso me pasa a mí. En el momento de la dificultad usted no está. En el momento de la dificultad me siento solo. Y el Señor dice, es que no viste bien lo que estaba ocurriendo. Cuando veías una sola huella, no eran tus huellas, eran mis huellas, porque yo te llevaba en mis brazos. Y en medio de la circunstancia que hoy puede estar pasando tu vida, el Señor puede estar llevándote en sus manos. No entiendes, crees que estás sola, crees que estás solo, pero no es así. El Señor te lleva. El Señor está alrededor de nosotros. Ese es el método de la transformación, de lo que el apóstol Pablo, lo que nos está hablando de una manera eficiente y eficaz. Si usted mira el verso 4,
Dice, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y está diciendo, esto que yo soy, la vida en Dios la tiene que absorber. No podemos ser nosotros. Pablo llegó a un punto donde dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Qué bueno decir eso. Qué bueno no solo decirlo, porque decirlo es fácil. Qué bueno sentir que las fuerzas no son las nuestras. Qué bueno sentir que las fuerzas son las de Dios. Y sabes, para que la fuerza de Dios se manifieste, a veces, ¿qué tiene que hacer Dios? Que las tuyas y las mías se acaben. Y cuando las tuyas y las mías se acaban y no hay más recurso, y no tenemos una puerta abierta, y parece que todo está cerrado, es cuando el Señor, de una manera especial, ministra nuestras vidas. Santiago capítulo 2, versículo 26, nos dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerto. Hermano, no es hablar del Señor, no es tener solamente en nuestros labios esto, sino que Él quiere que lo vivamos en carne propia. Y por eso han de venir momentos difíciles. ¿Por qué no abre Filipenses capítulo 1 o al menos medita sobre este pasaje 1, versículo 23? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y era la esperanza que Pablo tenía de ser liberado, pero más que ser liberado de esa prisión en ese momento, está hablando de ese propósito que Dios puede hacer en nosotros, que es transformarnos, que es nosotros entrar en esa dimensión espiritual. No hay nada mejor que nosotros ser espirituales. Yo no sé cuántos en esta noche pueden entender estas palabras. La necesidad nuestra hoy de entrar en una dimensión espiritual. Voy a llegar a la parte final. Y en Gálatas capítulo 5, el verso 5, la escritura dice, nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia. Nosotros tenemos fe. Y esa fe es la que nos lleva a entender ese gran propósito de Dios. Aún en Corintios, en el capítulo 5 y también en el verso 5, dice que Él nos hizo para esto mismo, porque Dios es el que nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces Dios nos ha escogido a nosotros. Hoy estamos en las manos de Él y nos ha dado un anticipo. El anticipo son las arras. ¿Qué son las arras? Es como la cuota inicial. Usted ha comprado una casa y le exigen las arras del negocio, 5 millones, 10 millones, 20 millones, yo no sé, de acuerdo a lo que vaya a hacer. Y esas arras es como la cuota inicial. Pues déjeme decirle que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nos dé paz, para que nos guíe, para que esté con nosotros mientras esperamos. Entonces el verso 6 está diciendo algo especial, que es la confianza del verso 6 al 8 que tenemos, porque dice, vivimos confiadamente o confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes en el Señor. El 7, porque por la fe andamos no por vista. Y el 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Qué bendición para nosotros esto. Y lo otro, verso 9, por lo tanto procuramos también como ausentes o presentes serle agradables, o sea, servimos al Señor con toda nuestra fuerza. ¿Por qué? Yo les hablé ahora del arrebatamiento, ¿no? Cuando el Señor venga en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán. Los que estamos vivos seremos transformados. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando seamos transformados? ¿Ir a las bodas del Cordero? No, vamos a ir primero al tribunal de Cristo. Dolorosamente he escuchado predicadores que dicen que en el tribunal de Cristo nos van a decir las cosas buenas y las malas que hicimos. Y nos vamos a juzgar por... No, eso va a ser el juicio de las naciones, que es un juicio de condenación. Pero aquí el texto está hablando del tribunal de Cristo, y en el tribunal de Cristo se van a entregar coronas y recompensas. Entonces nosotros estaremos en el Señor, estaremos en un cuerpo transformados, en el tribunal de Cristo, en la antesala de las bodas del Cordero, recibiendo las más grandes bendiciones. Dice que compareceremos, o sea, seremos presentados. ¿Y sabe quién es el que nos va a presentar a nosotros delante de Dios? Cristo, porque Él es nuestro abogado. Satanás puede decir de nosotros culpable, 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 pero Jesús nos ha redimido por su sangre. Sí, pero yo lo compré, mío, mío, mío. Por nuestros propios medios no lo vamos a tener.
pero la sangre de Cristo nos compró. Seremos presentados delante de Él. Hoy nosotros podemos disfrutar en vida lo que podemos después disfrutar en una mejor vida, que es cuando este cuerpo mortal. Pero nosotros hoy que estamos vivos, en lo que la palabra nos habló esta noche, estamos muertos. Muertos al mundo, muertos al pecado. Por eso somos diferentes. Nosotros no tenemos Semana Santa, sino Año Santo. Todos los lunes son lunes santos, martes santo, hoy es viernes santo. Por eso nosotros no celebramos el nacimiento de un Dios que nunca nació. Dios no tiene ni principio ni fin de días. Hubo un momento de encarnación, que es lo que nos llena a nosotros. El Señor ha llegado, pero cada vez que nosotros nos reunimos, ni siquiera dice anunciamos su nacimiento, porque Él no nació, Él encarnó. Anunciamos la redención, su muerte y resurrección. Y la muerte de Cristo es la nuestra. O sea, hoy estamos celebrando que estamos muertos. ¿Cuántos están muertos hoy? ¿Cuántos se quieren morir hoy? A la carne, no, tranquilo. Algunos dicen, no, yo quiero ir otros 50 años más. Bueno, no importa. Pero el objetivo es, ¿cuántos quieren morir hoy a lo que son? Que cuando se ven al espejo dicen, ay, la embarraste hoy también. Porque a veces nos pasa eso, que, ay, no, yo quiero, Señor, que lo hagas. ¿Por qué no le decimos al Señor aquí en esta noche, en un momento de contrición y reconocimiento, Señor, es verdad? Alguien decía, soy deudor a ti, Señor. Soy deudor con toda mi vida, con todo el corazón. Y decía, y lo único que quiero hacer es amarte, adorarte, servirte. Toma mis labios, Señor. Toma mis manos, Señor. Toma mis ojos, Señor. Toma mi mente, Señor. Toma mi cuerpo, Señor. Toma mi vida, Señor. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.